Bueno, con mucho gozo estoy aquí hoy. El, el Señor es tan precioso. Um, y quiero compartir que cuando estamos nosotros alabando al Señor, estamos en su presencia, por mi cabeza pasó mi vida entera. Bueno, o partes de mi vida entera. Por ejemplo, cuando estamos hablando del Señor, de pronto, y a lo mejor era por las canciones que estamos cantando, cuando nosotros íbamos a la República Dominicana y los campamentos, y de pronto vino en mi cabeza, cuando nosotros teníamos los campamentos aquí en Miami, Knowing Jesus y Light for Jesus. Y por mi mente pasó por mi mente cuando yo me casé y con Andrés y Carolina creciendo. En un minuto, en 2 minutos, me pasó por mi cabeza, ok, por aquí, mi vida. Y todo, qué lindo, qué precioso, porque Ana estaba compartiendo ahora que un día todos vamos a confesar que Jesús es el Señor. Y qué privilegio, o sea, yo cuando estaba pasando en mi cabeza todas esas etapas o todos esos tiempos, ¿verdad? Que el Señor me ha permitido y el que el Señor nos ha permitido participar de lo que Él ha tenido y lo que Él ha hecho, que nosotros podemos hoy alabar al Señor, que nosotros podemos decir, Señor, tú eres mi Señor. Estábamos nosotros alabando al Señor y en mi corazón estaba tan agradecido que yo me decía, solamente puedo decir gracias Jesús. Solamente yo puedo decir gracias Señor por lo que tú has hecho. Todo nuestra vida, cuando todo nuestro ser clama al Señor. Todo tiene que ver con Él. Todo es tan precioso y qué privilegio, ¿verdad? El Señor nos ha concedido a nosotros que nosotros podemos hoy, una vez más, venir delante del Señor. Y el Señor me recordó de una canción que a Dios gracias por Andrés y Carolina, que ellos nos están presentando con canciones de hoy en día, ¿verdad? Canciones más que nuevas que están saliendo. Y hay una canción que vino otra vez a mi mente. Lo oí ayer, pero lo había oído ya hace un meses atrás. Y la canción es You are Alpha, tú eres el Alfa, en otra palabra, el comienzo, y tú eres Omega, el final. Y la canción después dice, y tú eres el Dios del medio. En otra, tú estás en el principio, tú estás al final, pero tú estás en medio de todo este caminar con nosotros. La canción es preciosa, pero que es realidad. El Señor está con nosotros ahora, hoy en día, ¿verdad? Nosotros en nuestro caminar, el Señor está caminando ahí, nosotros estamos con Él, ¿verdad? Él nos está llevando, ¿verdad? Y nos está causando que nosotros caminemos, aun cuando no queremos, aun cuando nosotros nos resistimos, ¿verdad? Y la cosa es que el Espíritu, nuestro ser clama, sí, Señor, a pesar de lo que yo creo, a pesar de lo que yo me siento o como me sienta, cumple tu propósito. Y, y la verdad que he sido muy bendecido y estar con mis hermanos. Les digo, yo los miro a ustedes aquí, ¿verdad? Que por Zoom y les digo, los amo, ¿verdad? Ana y yo los amamos, somos una familia, ¿verdad? Y qué privilegio que el Señor nos ha permitido caminar esta vida juntos, ¿verdad? Muy agradecido. La semana pasada yo tuve el privilegio de compartir con Josie me llamó para compartir que los muchachos de Edison Park, del Bible Study, que ella tenía en Edison Park, donde ella era maestra, y que muchos de esos muchachos iban al campamento, que por muchos años se pudo hacer un campamento con ella, se llamaban Knowing Jesus Camp.
Y yo la semana pasada, no lo saqué hoy, pero la semana pasada yo he tenido y he guardado todas las libretas. Tengo libretas ahí hace 20 años. En el 2020, en el 1990, no sé, 3, 94, 95, y con todo lo que el Señor me había dado cuando yo pude compartir, ¿verdad? De los mensajes, ¿verdad? De cada uno. Y después, muy lindo, el Señor me bendijo tanto, nos bendijo tanto, porque también tenía fotos de muchas de las personas en el campamento de ese año en particular. Y en muchos, por supuesto, que a Dios gracias, en muchos, no en todos, yo tenía en la parte de atrás los nombres de las personas que estaban en la parte de adelante. Entonces yo decía, el último row, tal persona. En el penúltimo, tal y tal persona. En el primero de abajo, tal y tal persona. Porque yo sabía que yo no me iba a recordar de la mayoría. Y muy lindo. Y el Señor me recordó, y esto yo lo he compartido, ¿verdad? Y yo creo que lo he compartido en el Knowing Jesus Camp del 2020, ¿ok? Pero en el 2000, hace 20 años, pero hace 21 años va a ser ahora, bueno, ahora during Spring Break. En Génesis, cuando Dios caminaba por el huerto, él llamaba, ¿verdad? Que él se paseaba y él decía, Adán, ¿dónde estás? ¿Verdad? Y tenían comunión, tenían su tiempo junto, ¿verdad? Antes del pecado, ¿verdad? Antes que entrase el pecado. Y cuando pecó Adán y Eva, el Señor, Dios sabía que había pasado. Y él dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Verdad? Y el Señor me recordó esa escritura. Y el Señor nos dice, ¿verdad? Y dices, y yo pregunté en ese momento, ¿verdad? Que ¿dónde estamos hoy? O sea, yo le preguntaba a mí y a los muchachos, ¿dónde estamos hoy? ¿Estamos escondiéndonos de Dios? ¿Estamos corriendo de Dios? Y estas notas son de hace 20 años, ¿verdad? 21 años. ¿Dónde hemos estado en el último, este último año? Hemos estado caminando con Cristo, ¿verdad? Bueno, y eso yo lo presenté, ¿verdad? Y así empecé. Y de pronto, cuando Josie me pidió compartir hace 3 semanas atrás, el Señor de pronto me trajo lo que yo iba a compartir, ¿verdad? Y era el maná, como Dios proveyó para su pueblo el pan de cada día, ¿verdad? Cada día el pueblo de Dios tenía que salir y buscar el pan de ese día. Si se recuerdan, él dice, recojan solamente el pan de hoy. Y el sábado, ¿verdad? Antes del Sabbath, recojan por 2 días, ¿verdad? ¿Y qué hizo? El primer día, ese es el pueblo de Dios, ¿verdad? Nosotros. El primer día, alguna gente dice las escrituras, ¿verdad? Y lo tengo escrito, ¿verdad? Que dice, recogieron más, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Al próximo día había peste, tenía peste y no sé qué más, cuál otra palabra. Y gusanos, thank you. Y gusanos, ¿verdad? Y entonces, por entonces uno ve aquí, yo voy a leer en Éxodos, en el capítulo 13, solamente como las etapas, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando el pueblo salió? Dice, el pueblo sabemos qué pasó antes, ¿verdad? Las plagas, el pueblo sale. Y dice en Éxodo 13, 21 y 22, dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen al día y de día y de noche. Dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego.
la guianza de Dios con su pueblo. ¿Qué pasa? En el próximo capítulo, en el 13, el 15, Egipto, el faraón, los persigue. Porque dice, ¿qué yo he hecho? El faraón dice, ¿qué yo he hecho? He dejado esta gente que me servían a mí y los dejé ir. Y dice en el 14, 13 y 13 al 15, dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estar firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Amén. Amén. Esto es para nosotros, ¿verdad? Entonces, estos son solamente pasos que están pasando. En el versículo 22, cuando se encuentran con el mar rojo, ¿ok? Dice en el 22, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. No, perdón. Entonces el 22, entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. El Señor proveyendo. Quiero ir al capítulo 15, el 1, ¿verdad? Dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Ok? Lo que Dios, a mí, esto fue grande, lo que Dios hizo delante de su pueblo. Ellos lo vivieron, ¿ok? Pero ¿qué pasa ahora? Unos versículos más, 3 días después, en el versículo 24, dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y en el capítulo 16, versículo 2 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. 3 días después de que ellos vivieron esto, el pueblo se quejaba. ¿Ok? ¿Y qué hizo? Ellos se estaban quejando, no tengo agua, no tengo de comer, yo estaba mejor en Egipto, todas estas cosas, ¿verdad? ¿Y qué hace el Señor? ¿Qué hace Jehová nuestro Dios? En el capítulo 16, en el versículo 35, y dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Amén. Por 40 años, una vida entera, Dios proveyó para su pueblo. La cosa es eso es ellos, ¿verdad? Nosotros. Y yo creo que por eso, esto todo está en mi mente, todo está en mi cabeza, ¿verdad? Y no, cuando yo me pude ver que por una vida entera y cada uno de nosotros podemos mirar hacia atrás, una vida entera, como la fidelidad de nuestro Dios, como Él ha provisto para nosotros. Sí, lo que yo comenté, ¿verdad? Yo me recordé de los campamentos en la República, en el albergue, en la República Dominicana. Me recordé de los campamentos aquí.
me recordé eventos tan llegado a mí cuando me casé, y mis hijos, ellos creciendo, ¿verdad? Y los tiempos buenos, los tiempos malos, ¿verdad? Y tenemos una vida para vivir. Una vida nos toca, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Y la cosa es que Él nos está ayudando. El Señor nos está ayudando para que nuestras vidas sea para Él, ¿verdad? Que cuente nuestras vidas para Él. Y yo no estoy diciendo aquí hay que parar y hay que hacer cosas para el Señor. Yo no estoy diciendo eso. La cosa es que nuestra vida le pertenece al Señor. Cada uno de nosotros le pertenecemos al Señor. Señor, que hoy es día a día, que Señor, hoy, Señor, yo te complazca. Le vamos a fallar, le fallo todos los días al Señor, pero como aún Él, como el maná, ¿verdad? Que Él proveyó, como Él nos alentó, ¿verdad? Y Él le alentaba a su pueblo y Él nos alenta a nosotros. Dice que diariamente busquemos al Señor, diariamente lo pongamos primero. La verdad, últimamente el Señor me ha permitido, ¿verdad? He tenido un tiempo tan precioso y uno está delante y yo sé que todo, ¿verdad? Y el Señor me trae cada día una canción diferente de lo que yo de antes. No me pregunten cuál es porque no me recuerdo. Pero cada día es una canción nueva y le pienso, y uno comienza a cantarle esa canción al Señor. Qué hermoso es nuestro Dios. Qué lindo es nuestro Dios que nosotros podamos rendirnos, humillarnos, postrarnos delante de su majestad. Y nos toca hacerlo hoy, ¿verdad? Todos los días. Es grande. Amén. El Señor nos está enseñando realmente que tenemos que comer ese pan de vida, ¿verdad? Que sabemos que es Jesucristo, ¿verdad? Ese pan que Él nos da, es el maná, que ahora es el representante de Jesucristo, ¿verdad? Que Él es nuestro pan de cada día. Él provee para nosotros cada día. Él nos defiende a nosotros cada día. Él pelea nuestras batallas todos los días. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Amén. El Señor lo está invitando que diariamente lo busquemos, que diariamente nos presentamos delante de Él, que diariamente oremos a Él. ¿Ya? Amén. Anoche estaba nuestro sobrino Christopher y Janelle, que vinieron a comer aquí con nosotros anoche, ¿verdad? Y estábamos nosotros afuera, la noche estaba linda, y nos sentamos afuera, y de pronto pensamos nosotros a compartir, ¿verdad? Cosas. Ellos empezaron a compartir cómo se conocieron y cosas, ¿verdad? Christopher es muy cómico, muy simpático, ¿verdad? Y nosotros también empezamos a contar. Entonces, Christopher le preguntó, y estaba Carolina y nosotros 6, Carolina y Andrés también. Y empezamos, y bueno, nosotros, Ana empezó a contar nuestros cuentos que ustedes lo saben, y cómo que pasó aquí, y cuando yo fui con Georgia a Europa, y después cuando yo regresé, y Ana se peleó conmigo. Lindo, lindo. Y en ese momento yo me fui, ¿sabes? Me fui para atrás, ¿verdad? A lo mejor por eso yo me estaba hoy, ¿verdad? El Señor como me permitió ir hacia atrás, ¿verdad? Y darle las gracias, ¿verdad? El Señor ha tenido misericordia con su pueblo, con cada uno de nosotros. Él ha tenido misericordia. Y hasta aquí Él ha sido fiel. Hasta aquí Él nos ha guardado para Él. Quisiera compartir en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 6, el versículo 17.
Ok. La primera parte, por lo cual salir del medio de ellos y apartaos, dice el Señor. El Señor nos ha apartado para Él. El Señor nos ha separado para Él, ¿verdad? Y no, el Señor sacó a su pueblo de Egipto, pero ¿qué le dijo? Moisés le dijo a Faraón, deja que mi pueblo, que Jehová había dicho, deja a mi pueblo ir para que me sirvan, ¿verdad? El Señor hace lo mismo con nosotros, pero es no una vez, ¿verdad? El Señor nos dice, el Señor nos sacó de Egipto, del mundo, de nuestro pecado, ¿verdad? Pero ¿para qué? ¿Para por decir que nos sacó? No, para que nosotros le sirvemos a Él, para que nosotros caminemos delante de Él, para que nosotros lo conozcamos a Él, ¿verdad? Y quisiera leer en el Salmo 4, y este versículo me ha bendecido, porque ¿cuántas veces uno no ha leído los salmos y todas las escrituras, verdad? Muchas, y cuántas enseñanzas no ha venido a nosotros, ¿verdad? Yo sé que yo he compartido, yo sé que ciertas cosas yo he compartido, yo lo sé, es lo que está en mi corazón, y el Señor nos recuerda. En el Salmo 4, el versículo 3, dice, Salmo 4, versículo 3, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Y ese no es el versículo, ¿no? ¿Ah? Perdón, es no, el versículo 3, perdóneme, 4, yo leí el versículo equivocado. Salmo 4, versículo 3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. El Señor, y en inglés, perdóname, y esto me pasa mucho, pero en inglés lo puedo apreciar mucho, mucho más, porque es mi idioma, y lo entiendo, lo puedo entender mejor, y lo voy a leer en inglés. But no, pero conocer que that the Lord has set apart him that is godly for himself. Dice lo mismo, yo puedo entenderlo mejor en inglés. Pero y lo voy a traducir literalmente como lo dice en inglés, y es lo mismo que leí en español. Pero conoced que Jehová ha separado, ha apartado a él que es piadoso para él mismo, ¿verdad? El Señor nos ha separado a nosotros para él. That's it. Esa comunión que él tenía con Adán en el comienzo, ¿verdad? Antes del pecado, es la comunión que él desea tener con su pueblo y que tenemos nosotros hoy en día, ¿verdad? A través, por medio de Jesucristo. Ese es la comunión, ¿verdad? Por eso, qué lindo esa canción. Tú eres el alfa, tú eres el comienzo, tú eres omega, el final, y tú eres el Dios del medio. Él está en cada paso de nuestro caminar. No importa dónde nos encontramos, Él está con nosotros, Él nos está encaminando, enderezando cuando hacemos algo que no está, cuando pecamos contra Él, nos corrige y nos trae y amorosamente y nos perdona y dice, bien, vamos, ¿verdad? Qué bendición. Entonces quisiera terminar con un versículo que el Señor me trajo ahora, es el Filipenses esta mañana en la actualidad, Filipenses 4, perdón, Filipenses 3.
del 10 a 14. Filipenses 3, del 10 al 14. Y dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No hemos llegado, ninguno hemos llegado. Pero ¿qué dice la palabra? Prosigo. Él mismo se estaba animando en el Señor para seguir adelante. ¿Cuántas veces yo, Señor, ¿y qué está pasando? Y la cosa es que uno buscando el rostro del Señor diariamente. Es por eso, es diariamente, es constantemente viniendo delante del Señor. Un día y el próximo, y no solamente un día por la mañana ya, pero es constantemente. Señor, yo no puedo vivir sin ti. Señor, si tú no estás conmigo, yo no quiero ir a ningún lado, ¿verdad? Señor, y la cosa es que vemos su fidelidad. Hasta aquí el Señor ha sido fiel. Hasta aquí Él nos ha traído. Amén. El Señor nos ha separado para Él. Ciertamente en Cristo hay más. Le doy gracias al Señor. La verdad que estoy gozoso porque, ¿verdad? Por la misericordia que el Señor ha tenido conmigo, pero con nosotros. Él es mi Dios, ¿verdad? Él me ha salvado a mí, ¿verdad? Él está conmigo. Él me conoció antes, ¿verdad? Que yo fuese creado, ¿verdad? En el vientre de mi madre, Él ya me conocía, ¿verdad? Él está en medio de todo, ¿verdad? Roselo, el Señor está con ustedes cuando van a Tennessee. El Señor abre estas puertas para que ustedes disfruten y se gocen y tengan recuerdos lindos juntos. El Señor está con nosotros, ¿verdad? Praise God. Le doy gracias al Señor por haberme permitido compartir. Y yo, ¿verdad? Cuando estábamos adorando al Señor, gracias. Todo lo que yo puedo decir es gracias, Señor. Puedo mirar hacia atrás, dar gracias, ¿verdad? Puedo ver hasta aquí, gracias. Tú has sido fiel. Tú me has guardado para ti mismo, ¿verdad? Y yo sé que Él va a estar conmigo, ¿verdad? Pero estos son los alientos que sigamos buscando del Señor, sigamos buscando su rostro, buscando ese pan de vida que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y como conocemos a Cristo, ¿verdad? Él es la imagen exacto del Padre, ¿verdad? Y entonces le damos gracias al Señor. Amén.